Pues tal y como habíamos anunciado, acabamos de presentar una querella contra Mariano Rajoy por una querella por delitos de lesa humanidad, por el acuerdo que se firmó Unión Europea-Turquía, el acuerdo que ha sido bautizado como Acuerdo de la Vergüenza, que nosotros denominamos también como contrato criminal, porque entendemos que es la Unión Europea pagándole un dinero a Turquía para que Turquía preste unos servicios de policía de fronteras, de deportadores, de carceleros. Entendemos que este acuerdo tiene unos responsables, que son aquellos gobiernos que lo firmaron el 18 de marzo y por tanto Mariano Rajoy y su gobierno son responsables también de este acuerdo. Es un acuerdo que entendemos que vulnera la legislación internacional en materia de derechos humanos, la Convención de Ginebra del refugiado, porque lo que pretende el acuerdo es impedir la llegada de refugiados y refugiadas a Europa, deportar a todas aquellas personas que en estos momentos están atrapadas en Grecia por el cierre de las fronteras y llevarlos a Turquía sin saber muy bien qué va a pasar con estas personas en Turquía, si van a ser expulsadas hacia otros países, incluso a países en conflicto, si van a ser detenidas, si van a estar en campos de refugiados, ni en qué condiciones. Entendemos, por tanto, que había que presentar una querella y, de hecho, si sobre el papel ya sabíamos que este acuerdo era un acuerdo inhumano y ilegal, la puesta en práctica del acuerdo, desgraciadamente, nos refuerza más en la presentación de esta querella, porque hemos podido ver que en los días que lleva aplicándose el acuerdo se han deportado más de 200 personas, por tanto entendemos que estamos hablando de deportaciones masivas, porque lo que se está haciendo es meter en ferries a gran cantidad de personas y llevarlas hacia Turquía. Y también, evidentemente, ya denunció la ONU que muchas de estas personas ni siquiera habían podido pedir asilo en Grecia. También hay que recordar que ha habido denuncias por parte del Observatorio Sirio de Derechos Humanos sobre asesinatos en la frontera, sobre 16 personas por parte de la policía turca. También Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando la vulneración de derechos humanos en Turquía, a la población en general, pero también a las personas refugiadas. Por eso entendemos que Turquía no es un país seguro para los refugiados y las refugiadas. Entendemos que todas estas atrocidades no pueden quedar impunes y por eso hemos presentado esta querella por delitos de lesa humanidad, porque entendemos que el desplazamiento y la deportación de personas de manera forzosa, según la legislación internacional y según nuestro Código Penal, son delitos, son crímenes de lesa humanidad. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, naturalmente. Lo que estamos haciendo es cumplimentar lo que habíamos avisado ya, y es que anunciamos hace unas semanas una querella contra el gobierno de Mariano Rajoy, concretamente contra el presidente ahora en funciones, Mariano Rajoy, y que ayer además tuvimos la oportunidad de recordarle directamente a él y al grupo del Partido Popular en el Congreso en el debate sobre los refugiados. Lo que tenemos muy claro es que estamos ante una circunstancia verdaderamente excepcional de nuestra historia reciente, y es el hecho de que jefes de gobierno hayan firmado un tratado criminal que directamente vulnera los derechos humanos y directamente estarían cometiendo un crimen de lesa humanidad. A nuestro juicio, todo esto no puede quedar impune, todo esto no puede quedar con una mayoría silenciada y silenciosa en respecto a estos crímenes tan brutales que están sucediendo, porque lo que estamos viendo en las fronteras y en suelo europeo es sencillamente a gente que está huyendo de la guerra y a gente que está huyendo del terrorismo. Gente que está huyendo del terrorismo bárbaro, del Estado Islámico y de grupos terroristas salvajes, y gente que está huyendo de guerras, en muchos casos promovidas directamente por países occidentales en el marco de la OTAN y por la industria militar occidental. Y que cuando están huyendo, buscándose su vida, jugándose su propio pellejo, y como se ha demostrado desgraciadamente, muchos de ellos muriendo en la fosa común que significa el Mediterráneo, lo que se encuentran ante las puertas de Europa es ante la falta de solidaridad, ante la falta de asilo y directamente la construcción de campos de detención que lo que hacen es vulnerar claramente los derechos humanos, vulnerar claramente el derecho internacional y vulnerar todo tipo de principios y valores con los que se debería haber construido la Unión Europea. Por lo tanto, porque nos parece indigna la situación de la actual Unión Europea, la actitud que están teniendo los jefes de gobierno y concretamente al que a nosotros nos corresponde, que es el señor Mariano Rajoy, que aún en funciones nos está haciendo
sido cómplices de esta barbaridad, nosotros desde luego alzamos nuestra voz y gritamos desde luego para dejar claro que no en nuestro nombre se pueden hacer todo este tipo de cosas y que el traslado o deportación forzosa de población es precisamente una de las características recogidas en el derecho internacional y también en el Código Penal español como crímenes de lesa humanidad. Y acogiéndonos a esta figura, nosotros creemos que tenemos que poner y subrayar esta circunstancia actual, que no es cualquier circunstancia actual. El Estado español ha venido durante las últimas décadas actuando de forma experimental y trabajando como si fuera un laboratorio en el caso de Marruecos y de la inmigración procedente de África. Y eso es lo que se está exportando ahora mismo a otra parte de Europa para que sencillamente las sociedades europeas no quieran ver lo que está sucediendo en las fronteras y no quieran ver que lo que han hecho realmente en este acuerdo último entre la Unión Europea y Turquía es un contrato mercantil por el cual los gobernantes de la Unión Europea lo que están haciendo es establecer una mercancía nueva, el ser humano, una mercancía nueva que además en vez de ser acogida es maltratada porque en ese mismo contrato mercantil se ha puesto de matón y de portero directamente a un país que vulnera los derechos humanos, que no es seguro y que además está denunciado por todo tipo de complicidad, incluso con el propio terrorismo, y que al mismo tiempo está atacando y matando a la guerrilla kurda que está comprometida en la lucha contra el Estado Islámico, responsable también del terrorismo en nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras en Europa. Por lo tanto, frente a todo este tipo de barbaridades, nosotros lo que alzamos es una voz en defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos. Por eso lo que hemos presentado creemos que representa mucho más gente que lo que es Izquierda Unida, Unidad Popular. Representa un sentir de cómo debería ser la Europa que queremos, de cómo debería ser la Unión Europea y cómo deberían tratar los gobernantes a su población, a la población que le circunscribe dentro de sus estados, pero a la población mundial en su conjunto. Nosotros queremos una Unión Europea comprometida con los derechos humanos y no que la vulnere. Y cuando hablamos de más de 5 millones de exiliados en la guerra de Siria, de cuyos aproximadamente el 10% ha pisado suelo europeo y que lo que se le ofrece tipo de ayuda por parte de los gobiernos para evitar esa catástrofe. Y sin embargo, en cuanto se ha puesto en marcha este acuerdo, han aparecido coordinados todos los países de la Unión Europea entregando fragatas, buques para poner en marcha un proceso de deportación masiva que nos recuerda a tiempos oscuros, los tiempos del fascismo, los tiempos de 1939, los tiempos en los que efectivamente se deportaba y se trasladaba ilegalmente y de forma forzosa a gente por simplemente su condición social, su condición étnica o su condición de pobre. Y en última instancia lo que queremos trasladar es algo que ya dijimos ayer, y es que la Unión Europea que estamos viendo es una Unión Europea que nos avergüenza que esta Unión Europea maltrate no solo a las víctimas del terrorismo, sino a aquellas víctimas del terrorismo y a aquellas personas que son pobres, porque el problema de la Unión Europea es el clasismo. Cuando hay un inmigrante que tiene mucho dinero, es bienvenido y agasajado con todo tipo de beneficios por parte de los gobernantes de la Unión Europea. Cuando sin embargo estos inmigrantes son pobres, que huyen desesperados de la guerra y del terrorismo, lo que se encuentran son con que le han puesto un matón de portería, que lo va a maltratar, que lo va a obligar sencillamente a vivir sobre el barro en suelo europeo, a no tener alimentos, a no tener suficientes recursos mínimos para poder sobrevivir, y que condena incluso a niños, a mujeres, a ancianos, a todo tipo de población a tener que pasar las noches con frío y fundamentalmente sin ningún tipo de respeto a la dignidad humana. Eso es responsabilidad de los que firmaron este acuerdo. Por eso, en correspondencia con eso, este acuerdo ha sido impugnado por Izquierda Unida, Unidad Popular en la competencia que le establece, que es el Tribunal Supremo, y lo que esperemos es que sea contemplado a estos efectos, y desde luego seguiremos valorando cualquier actividad y cualquier acción que implique que esto sea conocido por el mayor número de personas para que efectivamente se haga justicia, y que se haga justicia es que este acuerdo pueda ser rechazado y pueda ser desde luego revertido absolutamente en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Nosotros básicamente lo que imputamos es un presunto delito de lesa humanidad contemplado en el artículo 607 bis del Código Penal. Subsidiariamente entendemos que existe un crimen, sería crimen de guerra si no se entiende que es delito de lesa humanidad, porque se estaría desplazando a población civil afectada por un conflicto,
También entendemos que dentro de nuestro Código Penal están los tratos inhumanos y degradantes y la privación de derechos por autoridad o funcionario público, en este caso el señor Rajoy. Ahora, evidentemente, el delito de lesa humanidad es lo suficientemente intenso como para abarcar todas las conductas que estamos describiendo en el cuerpo de la querella, que es lo que recomendamos leer porque se justifica perfectamente. Creemos que la cara del señor Rajoy ayer correspondía a que había sido ya informado por sus abogados del fundamento que tiene esta querella. ¿Nos dice su nombre y su cargo? Gonzalo Boyer.